Licenciada, esta es la exposición del grupo número 6. Mi nombre es María Alejandra Mayorga Najarro y le expondré sobre la teoría del conocimiento o gnoseología. Se conoce como teoría del conocimiento o gnoseología a la parte de la filosofía que estudia el conocimiento del ser humano en general en cuanto a su origen, su alcance y su naturaleza. La gnoseología no estudia conocimientos particulares, sino generales, aunque puede ocasionalmente ser alguna énfasis en algún límite o fundamento de otros conocimientos particulares. Se puede definir como la teoría general del conocimiento, o que se refleja en la concordancia del pensamiento entre el sujeto y el objeto. En este contexto, el objeto es algo externo a la mente, una idea, un fenómeno o un concepto, pero consistentemente visto por el sujeto. El objetivo de la gnoseología es reflexionar sobre el origen, la naturaleza o la esencia y los límites del conocimiento del acto cognitivo. La gnoseología y epistemología a veces se confunde como sinónimo de epistemología, aunque la epistemología es también la teoría del conocimiento, pero se distingue de la gnoseología porque está vinculada al conocimiento científico, es decir, a las investigaciones científicas y a todos los principios, leyes e hipótesis se relacionan a esta. Buenas tardes compañeros, soy Alexander García Miján. Les voy a explicar un poco sobre el racionalismo. Dice que es una corriente filosófica que fortalece el conocimiento y se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII. Como decía el filósofo Descartes, tenía una frase en la que decía pienso y luego existo. Descartes aseguraba que solo por medio de la razón se podía descubrir ciertas verdades y a partir de las verdades era posible deducir el contenido de algunas situaciones como la ciencia o otras suposiciones. En otras palabras, el racionalismo sostiene que la fuente del conocimiento es la razón dada por Dios y rechaza la idea de los sentidos, ya que nos pueden engañar, tomando como base cualquier sentimiento de cualquier persona, queriendo decir una cosa, pero por eso dice de que los sentimientos nos pueden engañar. Tomando como salvedad las ciencias exactas como las matemáticas. Según Descartes, quería volver la filosofía en un conocimiento científico, por lo tanto, darle un método científico, basándose en las matemáticas, considerándolas como una ciencia segura y exacta, ya que podemos manipular los números, teniendo el conocimiento de cómo manejarlos, y por eso él aseguraba una como ciencia segura a las matemáticas. Tomando la matemática, él decía, tomando la matemática como base, describir el principio, matematización, y para ello creó 4 reglas llamadas, la primera regla era la evidencia, tenía que estudiarlos, darle forma y tratar la manera de evidenciar, después analizar, deducir por medio de una o de otras premisas, y aparte darle como una conclusión a la comprobación de todo lo investigado. Buenos días, mi nombre es Lourdes María Ramírez Ortiz. Le voy a hablar sobre el racionalismo. El racionalismo dice que la razón es la generadora de nuestro saber, es la generadora de nuestro ser, y que estos conocimientos son innatos al ser y que estos se encuentran ocultos en nuestra mente. En algunas ocasiones se llega a asociar el racionalismo con el ateísmo, ya que todas sus posturas y la tesis anteponen a la razón sobre la experiencia e incluso la enaltece sobre la propia fe.
En la doctrina del racionalismo se sostiene que el hombre como ser pensante, capaz de ser raciocinio, pues utiliza esta herramienta para generar el saber, es decir, los conocimientos, y que deja un plano más distante a la percepción de los sentidos, a la propia experiencia, ya que la razón está dentro del ser y es innato a él. Cuando vamos a hacer una investigación filosófica, se encuentran 4 reglas que tenemos que tener en cuenta, que son la evidencia, el análisis, la deducción y la comprobación. La evidencia pues se relaciona a que cuando uno piensa, no tiene que tener una duda en sí para que sea algo verdadero. O sea que cuando uno piensa las cosas, no tiene que tener dudas sobre la situación. Eso es la evidencia, cuando verdaderamente tiene uno certeza de lo que está haciendo. El análisis viene a resumir todo lo importante para comprenderlo correctamente. Unos ejemplos claros del racionalismo son las ideas innatas, que no se puede tener experiencia para poderlas sentir. O sea, por ejemplo, Dios, el cariño, el sueño y principalmente el miedo, que no tenemos que tener ni experiencia para sentirlo y que no pueden ser tangibles, que no se pueden tocar, pero sí se pueden ser sensitivas. Otro claro ejemplo es el método matemático, que en la matemática no se puede permitir errores y siempre llega al mismo punto, que es encontrar la verdad. Buen día, mi nombre es Yulisa Galindo y continuaré con el tema del racionalismo definiendo las últimas 2 reglas antes mencionadas por mi compañera, la deducción y la comprobación. La deducción, esta se dice que es la que le permite a la operación racional deductiva el peso de la investigación para encontrar las verdades complejas y la deducción de las simples. La comprobación, esta es la que permite comprobar si lo descubierto a partir de la razón ha sido conseguido a través de las reglas antes mencionadas. El racionalismo narcisistológico, este ha sido aplicado en otras fuentes de la investigación filosófica. El racionalismo en ética son las afirmaciones de que ciertas ideas morales primarias son innatas en la sociedad humana. El racionalismo de la filosofía en la religión afirma que los principios fundamentales de la religión son innatos y evidentes y que la revelación no es necesaria. Generalmente llamamos racionalista a toda la oposición filosófica que prima el uso de la razón frente a otras instancias como lo es la fe, la autoridad, lo irracional y la experiencia empírica. El racionalismo comúnmente se usa en la historia de la filosofía para designar cierta forma como fundamento del conocimiento. El intelectualismo, este se le denomina así a la postura que le dan al intelecto preemicia frente a lo efectivo y a lo volutivo. Este también se basa en la realidad que es racional. Muy buenos días, mi nombre es Reina Melissa Mateo Sau. Yo voy a exponer sobre el objetivo general, objetivo específico y otros 2 temas. El objetivo general dice que es determinar las características y componentes que estructuran el conocimiento nociológico para facilitar la comprensión de la teoría. En los objetivos específicos tenemos identificar los problemas epistemológicos en un contenido filosófico. El segundo es conocer las características y alineaciones del conocimiento en un sentido más amplio. El número 3, que sería analizar la información para obtener un gran desarrollo e impulso. Bueno, nos pasamos al tema que es desde la ética. Dice que el intelectualismo perfectamente se puede emplear en el ámbito ético, en quienes defienden el ámbito ético, en quienes
O sea, que basta conocer el bien para realizarlo. El mal se produce a causa de la ignorancia. O sea que la ética como persona se va formando. El intelectualismo moral socrático identifica la virtud y el conocimiento. No es un saber teórico, sino práctico acerca del manejo o más adecuado para cada circunstancia. Quiere decir que esto es algo que se da, o sea que a veces se produce por causa de la propia ignorancia de las personas. Vale. Desde la filosofía del conocimiento es el segundo tema, que dice que el intelectualismo es una corriente epistemológica que sostiene que la base del conocimiento la forman conjuntamente la experiencia y el pensamiento. También dice que sostiene que hay un juicio lógicamente necesario y es válido, no sobre objetos ideales, sino también objetos reales, derivados en una experiencia. Esta ha sido mi exposición. Gracias. Buenos días, mi nombre es Rember John Iván Juárez. Yo les voy a hablar sobre los siguientes temas. Intelectualismo psicológico afirma que lo que es prima es el entendimiento por sobre la voluntad del hombre. El intelectualismo metafísico contrasta que el pensamiento de lo que es real con una creencia ciega, con algo que es mentira. El intelectualismo teológico se basa en justificar o defender las situaciones de la supremacía del entendimiento divino sobre todas las otras posibles formas de justificación de los hechos. Intelectualismo ético defiende el entendimiento desde la moral, haciendo que la moral forme la sabiduría o ignorancia que se adquiere. Finalmente, tenemos como gran representante de estas corrientes filosóficas en el aspecto del conocimiento a Sócrates, Aristóteles y a Tomás de Aquino, desde la teoría marxista. El término marxista, sobre todo durante el estalinismo de la Unión Soviética, se denomina intelectualismo y al desviacismo asociado a los intelectuales tildados de pequeños burgueses. Gracias. Mi nombre es Urianet de la Cruz Calderón. El intelectualismo tecnológico. La imagen intelectualista sobre la tecnología es básicamente la idea de que la tecnología deriva directamente de la ciencia aplicada. Esta forma de pensar se basa bajo el modelo del progreso humano, que se consigue a mediados del siglo XX. Más ciencia aplicada, más tecnología y más tecnología. Implica mayor progreso económico, el cual deriva el progreso social, cuestionando el intelectualismo tecnológico. Pero bien existe la imagen intelectualista, existen otras visiones y otras formas de pensar respecto a la relación ciencia-tecnología. Por lo tanto, existen argumentos con los que suelen atacar a esta visión. Una manera de cuestionar la visión intelectualista sobre la tecnología es buscando momentos históricos de la tecnología, los cuales permiten cuestionar ampliamente el postulado fundamental de esta visión. La tecnología deriva directamente de la ciencia aplicada. Ejemplos. La tecnología cambia con frecuencia los conceptos científicos. La tecnología usa otros datos o conceptos diferentes a los que entrega la ciencia. Entre las teorías científicas y las teorías tecnológicas existe un notorio paralelismo, pero los supuestos detrás que fundamentan cada teoría son diferentes. La dependencia de la tecnología de las habilidades técnicas se sigue considerando el papel que desempeñan las habilidades técnicas de gran impacto para la tecnología. Gracias. Muy buenos días, maestra. Hoy voy a hablar sobre el mundo académico. Mi nombre es Ana Cristina Díaz Uchite y dice así: Mario Bunge es un importante representante que eventualmente la tecnología podría derivar de la ciencia aplicada, a pesar de pertenecer al grupo reducido que tiene el ámbito académico sobre la filosofía de la ciencia y tecnología, ya que en esos temas el ámbito de la ingeniería y la ciencia es mucho más vasto. Entre autores conocidos, los cuales definen explícitamente la imagen intelectualista, se puede encontrar a Carl Jung,
e Isaac Asimov. También está el impacto del intelectualismo tecnológico. Considerar la imagen intelectualista de la tecnología que ha influido a lo largo de la historia. En presupuestos que reducen la tecnología es un conjunto de leyes tecnológicas las cuales serían fácilmente deducibles a las leyes científicas. Según Bunge, consideraba que la tecnología es fuertemente fundamentable por la ciencia mediante la creación de las reglas tecnológicas y las teorías tecnológicas, donde Bunge respecto a los dos aspectos anteriores mencionados aseguró que una regla es una instrucción que realiza un número infinito de actos en un orden dado como un objetivo también dado. Los enunciados de las leyes son descriptivos e interpretativos. También las reglas normativas, mientras que los enunciados liguluformes pueden ser más o menos verdaderos, al igual que las reglas pueden ser más o menos efectivas. Por lo tanto, siempre había algo ahí que chocaba. Obviamente era por el mismo tema, impacto del intelectualismo tecnológico. Eso es todo, señor. Espero que le haya gustado. La Zabaleta Vázquez y yo les vengo a hablar sobre el empirismo. Bueno, se conoce como empirismo a un movimiento filosófico que confía en las experiencias humanas como las únicas responsables por la formación de ideas y conceptos existentes en el mundo. Bueno, también se podría decir que el empirismo es una doctrina filosófica y epistemológica que alude que todo conocimiento que posee el hombre es producto de la existencia, ya bien sea interno o externo, y por ello es como una consecuencia de los sentidos como tal. El empirismo niega a la verdad absoluta, sea accesible al hombre, ya que éste debe de ponderarla y es a partir de la experiencia que se puede obtener. Les voy a hablar un poco acerca de lo que es el escepticismo, el agnosticismo y el sensualismo. El escepticismo es aquella doctrina del conocimiento que se basa en dudar de absolutamente todo el conocimiento, ¿verdad? Aun cuando a veces hay ya pruebas y formas de comprobar la información, el escepticismo sigue dudando de la veracidad de este conocimiento y proponen pruebas más fuertes, más rigurosas, a manera de llegar hasta el principio de la información. Hay 3 puntos que yo quisiera platicarles acerca del escepticismo. El escepticismo es una doctrina racional porque a pesar de que duda de la veracidad del conocimiento, llega a un momento donde sus proposiciones son lógicas, se deja llevar por lo que va recabando de la información, es decir, viene y propone pruebas que son posibles llegar a realizarlas a manera de conocer más lo fundamental del conocimiento que estamos tratando de encontrar, ¿verdad? Entonces, hasta este punto, el escepticismo sigue siendo una doctrina racional, a pesar de que pone en dudas las leyes objetivas. Las leyes objetivas nosotros sabemos ¿verdad?, de que es el conocimiento natural, tal y como este establece, pero el escepticismo se plantea las dudas de si en verdad es como nosotros lo estamos planteando o como la ley científica lo está demostrando. Entonces, el escepticismo siempre nos va a llevar a nosotros a buscar más información y a tratar de encontrar formas de confirmar lo que ya sabemos, ¿verdad? Una característica del escepticismo es que no cree en la hipótesis. Las personas que trabajan en la doctrina del escepticismo ellos no pueden asumir y no creen en hipótesis adelantadas sin haber conocido algo sobre sin tener un conocimiento base acerca de lo que están investigando. Entonces, para ellos, sencillamente, si uno tiene nada, absolutamente nada de información, de conocimiento sobre un tema, no puede haber una hipótesis relacionada. El escepticismo tiene
muchas similitudes con el agnosticismo, pero el agnosticismo nos vamos a dar cuenta de que es más que todo irracional. El agnosticismo también es una doctrina del conocimiento, solo que el agnosticismo nos dice de que el hombre nunca va a llegar a conocer a ciencia, a ciencia completa, ni a cabalidad algo. No es una doctrina refutable, ya que como sabemos en la ciencia, todo conocimiento tiene que ser comprobado por el método, ¿verdad? Por el método científico. Entonces siempre tiene que haber una prueba para confirmar. Entonces, en el momento en que nosotros obtenemos un conocimiento, después de haber realizado una prueba y ya pudimos comprobar nuestra información, entonces el agnosticismo queda totalmente refutado. Quiere decir que queda inválido porque nosotros llegamos a un punto hasta comprobar a ciencia cierta el funcionamiento de algo. Entonces se toma como ineficiente. El agnosticismo actualmente se trabaja más que todo, o bueno, la doctrina del agnosticismo está batallando constantemente con lo que es las ideologías de la religión, ¿verdad? El agnosticismo niega que uno nunca va a conocer uno nunca va a tener información acerca de las deidades que rigen este mundo, o incluso niega la existencia de ellas mismas, ¿verdad? Entonces es una doctrina que siempre va a estar en constante lucha ante el conocimiento que nosotros vamos actualizando y recabando por medio de experimentación, ¿verdad? De métodos, de formas, de cómo nosotros comprobamos nuestra información. Pero como dije, ¿verdad? El agnosticismo hasta cierto punto es irrefutable porque nosotros podemos comprobar por medio de experimentación varios de los conocimientos que tenemos hoy en día. Y por último tenemos, en mi caso, ¿verdad?, lo que es el sensualismo. El sensualismo, como punto número 1, decimos que se basa en los sentidos. El sensualismo es una doctrina que nos indica que únicamente vamos a llegar al conocimiento únicamente vamos a llegar a conocer cierta información por medio de nuestros sentidos. Quiere decir de que para esto tenemos todos los sentidos, ¿verdad? Tiene que ser visto, tiene que ser escuchado, tiene que poderse olfatear, tiene que poderse degustar o poderse sentir por medio de nuestro tacto. Si el conocimiento no es confirmable por alguno de estos sentidos, entonces sencillamente no es un conocimiento verdadero según el sensualismo, porque no es comprobable como lo indica esta doctrina. También dice que no hay ningún conocimiento real mientras no sea posible sentirlo, como lo mencionábamos, ¿verdad? Se basa en aquello de que si yo no lo siento, no existe. Y sabemos perfectamente de que hay muchas cosas que no podemos llegar a sentir nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo existen. Un ejemplo sería la luz ultravioleta. La luz ultravioleta es una luz que afecta al ser humano, tanto en la visión como en la piel, ¿verdad? Que nosotros no llegamos a sentirla conscientemente. Sin embargo, ahí está. Nuestros sentidos, nuestra vista, sin tener un conocimiento base acerca de lo que están investigando. Entonces, para ellos, sencillamente, si uno tiene nada, absolutamente nada de información, de conocimiento sobre un tema, no puede haber una hipótesis relacionada. El escepticismo tiene muchas similitudes con el agnosticismo, pero el agnosticismo nos vamos a dar cuenta de que es más que todo irracional. El agnosticismo también es una doctrina del conocimiento, solo que el agnosticismo nos dice de que el hombre nunca va a llegar a conocer a ciencia completa, ni a cabalidad algo relacionado a las leyes objetivas, ¿verdad? La ley natural, de que siempre vamos a tener un conocimiento limitado, una información limitada sobre lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Entonces, de esta forma nunca vamos a llegar a conocer a un 100% cómo funcionan las cosas, según el agnosticismo. Dice que creen el conocimiento limitado hasta cierto punto, que es lo que mencionábamos, ¿verdad? Si nosotros hoy por hoy conocemos cómo funciona en sí, por ejemplo, el proceso de condensación de la lluvia, el agnosticismo sugiere de que nosotros únicamente conocemos hasta cierto punto de esa información, pero que hay mucho más relacionado con ello, pero que es información que nosotros nunca vamos a llegar a conocer. Entonces, siempre vamos a tener una limitante y por ende nunca vamos a poder avanzar.
la ciencia, sabemos de que la ciencia siempre está en mejora, ¿verdad? Entonces, esta doctrina, el agnosticismo, sugiere de que únicamente vamos a encontrar hasta cierto punto y de ahí para adelante siempre va a ser desconocido. Niega la existencia de un nexo entre la esencia y el fenómeno. Esto quiere decir de que, por ejemplo, si nosotros tenemos una manzana, ¿verdad? Y nosotros sabemos de que el proceso de maduración es un proceso científico hasta cierto punto, ¿verdad? Como la piel de la manzana va cambiando de color según el tiempo de su maduración. Entonces el agnosticismo cree de que el fenómeno exterior de la manzana no tiene nada que ver con la esencia en sí mismo de ella. Por ende, nunca vamos a conocer hasta ciencia cierta la verdadera... el verdadero fondo de cómo es una manzana, su composición o su proceso, ¿verdad? Para llegar hasta cierto punto. Entonces nosotros únicamente vamos a conocer los fenómenos exteriores y nunca vamos a conocer su esencia. Eso es lo que sugiere. El agnosticismo es una doctrina refutable, ya que como sabemos en la ciencia, todo conocimiento, tanto en la visión como en la piel, ¿verdad? Que nosotros no llegamos a sentirla conscientemente. Sin embargo, ahí está. Nuestros sentidos, nuestra vista no la reconoce, nuestro olfato no la puede reconocer, el gusto tampoco lo reconoce, nuestro oído no la reconoce, daña nuestra piel, pero sin embargo no podemos sentirla aún cómo afecta directamente nuestra piel, pero al pasar bastante tiempo vemos cómo repercute, entonces sabemos de que es algo real, que está ahí, que sí existe, aunque no podamos sentirlo por alguno de estos, por medio de esta doctrina. Entonces también es refutable, al igual que el agnosticismo, ¿verdad? Entonces dice, las sensaciones son realidad objetiva. Quiere decir de que la ley objetiva, la ley natural, ¿verdad? Únicamente nosotros vamos a conocerla por medio de nuestros sentidos. Como lo mencionábamos, ¿verdad? Todos estos fenómenos que son por la ley natural, por la ley objetiva, únicamente nosotros vamos a poder confirmarlos por medio de cualquiera de nuestros sentidos. Esto es lo que nos indica el sensualismo. Tanto el sensualismo como el agnosticismo son refutables, ¿verdad? Porque nosotros, como lo mencionaba, por medio de la experimentación, de la documentación y del método científico, podemos darnos cuenta que existen y de que son comprobables la información que tenemos, y a veces podemos llegar hasta el 100%, pero podemos llegar a mejorarlo. Entonces, estas dos doctrinas son refutables. Tanto el sensualismo como el escepticismo